quedé pensando en lo de los recursos. Que se echen una vuelta por Pemex, ¿no? Para ver cuánto gasta en recursos. Oye, si vamos a recursos, por ahí urge ya también por ahí una reforma. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Como les decía, me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy en cabina el doctor Lorenzo Córdoba, el expresidente consejero del INE. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo Javier, te va? un privilegio estar contigo. Gracias. Qué bueno que andas por acá. Pues le escuchábamos hace unos minutos lo que posiblemente se presentará en septiembre. Son votos que aún tiene que conseguir Morena, ir a tocar la puerta otra vez de los aliados, del PT, del Partido Verde, a ver si se dan matemáticamente. Pero bueno, hemos visto que son capaces casi de todo. Entonces ya veremos si en agosto sale un nuevo yunazo por ahí para lograr los votos. En fin. Eres muy generoso, dices casi de todo, yo diría de todo. De todo. A ver, Lorenzo, ¿qué viene? ¿Qué viene con esta reforma electoral? Dicen como principal argumento el tema del dinero, lo caro que nos sale el Instituto Nacional Electoral. Bueno, la verdad es un discurso que se ha venido repitiendo insistentemente y que pues es un discurso muy vendedor, pero es un discurso profundamente falso. Uno, no porque no nos cuesten las elecciones cuestan y hacer elecciones como se hacen en México cuesta, precisamente por la desconfianza, es decir, muchas de las demandas que quienes hoy nos gobiernan en el pasado hicieron como opositores de mejoras, de nuevos procedimientos, de nuevas reglas, etcétera, implican un costo para la autoridad electoral inevitablemente. Pero también es cierto que si algo logramos dejar atrás es, más allá de los costos, es, digamos, la incertidumbre que generaban las elecciones y la falta de legitimidad y las acusaciones de fraude. Malos jugadores siempre hay cuando se pierde el deporte favorito en México, seas el partido oficial o no, pues vas a decir que hubo fraude. Pero en términos generales las elecciones habían llegado a tener estándares muy sólidos. Y aunque la última reforma electoral data de hace 11 años, sí, es decir, pues es muy pertinente revisar las reglas. Lo preocupante es, bajo todas estas falacias, empezando por el costo, mira, para el caso cuesta más el Congreso. Si ya sabemos cómo se van a resolver y sabemos que los diputados oficialistas pues nomás levantan el dedo y no le cambian ni una coma, pues digamos, habría que ver un costo ahí. O costos, pues los desfalcos, mencionabas ahora Pemex y demás, que las malas administraciones están implicando, tirar dinero a la basura. Pero yo creo que lo electoral, insisto, tiene que verse con otra lógica, no nada más la de los costos, porque nadie está en contra de abaratar ciertos procesos. Bueno, por cierto, el costo más barato de voto más barato, el voto más barato es el voto electrónico. Y ha habido siempre una reticencia entendible, porque aquí tienes que juntar el costo con la confianza, es decir, tampoco puedes avanzar así. Historia también. Sí, y bueno, a veces suele decir el refrán popular, lo barato sale caro. Bueno, tienes dos elecciones en el curso de un año que puedes comparar. Una elección, olvídate del tema de la equidad, porque la del año pasado fue la elección más inequitativa que ha habido por la condescendencia del INE del tribunal, pero que en términos organizativos, de vigilancia y demás, pues es como las que hemos tenido, sí, ¿no? Las elecciones del año pasado. Y tienes unas elecciones que contaron la mitad, las elecciones judiciales. Y son una porquería. Es decir, volvimos a elecciones poco confiables, elecciones en las que los ciudadanos no cuentan los votos, elecciones, ayer lo vimos, estamos ahora con Claudia Zavala, en las que volvimos a la época no digo de la compra del voto, sino de la inducción del voto. Y se comprobó, con los acordeones. Y se comprobó de todas las maneras posibles. Hasta el cansancio. Y ojalá las elecciones del futuro, es decir, como yo bromeo hoy en mi videocolumna, no sean las elecciones del bienestar, ¿no? Y que las elecciones del bienestar sean como las de los jueces, porque entonces sí vamos a estar en problemas, porque se vulneran todas las reglas de integridad. Entonces, dicho lo anterior, Javier, bienvenida sea la discusión de una reforma electoral, pero malo si vamos a una reforma electoral en la que unilateralmente, desde el gobierno, como ocurría en el viejo pasado priista autoritario, el gobierno impone las reglas que quiere, ¿no? ¿Ves un espejo con lo que va a suceder tal vez con la reforma judicial en los modos, en la política? Pues lamentablemente creo que son los modos del nuevo oficialismo. Es decir, la política de aquí mis chicharrones, truenan y háganle como quieran. Pero si hacen eso, los principales perjudicados van a ser ellos, porque a quien más le conviene, paradójicamente, que una reforma electoral sea producto de un amplio consenso, como ha venido ocurriendo con las reformas electorales desde 1994 a la fecha, en los últimos 30 años, es al partido que gana elecciones. Y Morena va a ser un partido que va a seguir ganando elecciones.
y va a ganar elecciones durante un tiempo. Bueno, ¿qué mejor que el partido que gane elecciones pues provenga de un proceso electoral en donde las reglas no son parte de la disputa o parte del problema? Porque cuando tú impones las reglas, pues evidentemente quien no las aceptó voluntariamente, pero está obligado a jugar con ellas, pues en el futuro va a decir, perdóname, estas reglas son injustas, esta elección es una elección de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y a quien menos le conviene que eso esté en el terreno, en la discusión pública, pues es al partido que gana. Pero creo que hacerle entender esto al oficialismo, que con esta soberbia se ha venido conduciendo, insisto, en esta lógica de que aquí mando yo, el país es de nosotros y la Constitución es mi libreta en la que yo escribo, rayo y tacho lo que quiero, pues va a ser muy complicado. Ojalá y esta no sea la lógica, porque vamos a tener problemas en el futuro. Y justamente desde el Instituto de Estudios de la Transición Democrática, en un documento que hicimos público hace unas semanas, planteamos que la reforma electoral que venga, además de los contenidos, sea producto del consenso, ¿no? ¿Y tienen esperanza en ser escuchados, Lorenzo? A ver, se publicó este texto por una reforma electoral de consenso incluyente para la democracia, puntos muy válidos sobre todo eso, el ser escuchados, son varios puntos. Creemos que toda la reforma electoral debe ser el resultado del más amplio consenso. Se dice diseñar un sistema que nos acerque al ideal democrático y representativo, garantizar la autonomía de las autoridades electorales, caray, dice, finalmente estamos convencidos de que el financiamiento público también debe distribuirse con la misma razón equitativa, en fin, se habla y tocan prácticamente todos los puntos, pero otra vez nos encontramos con atentamente y los abajo firmantes. Sí. Pues mira, a ver, déjame decirte y ser consecuente en este sentido, lo que le decía justamente a Ciro Gómez Leiva hace unas semanas, cuando al día después de la publicación de este desplegado, de este pronunciamiento público, me decía, pero pues si no los van a apelar, y esto está muy bien para una reforma en 2040 y tantos, ¿no? Y yo le decía a Ciro, mira, es muy probable que el oficialismo, insisto, como ha venido ocurriendo, con esta soberbia y esta sobradez que los caracteriza, acabe queriendo hacer, insisto, jugar como si este fuera su patio de juegos y jugar el juego que ellos quieren, imponerle a los demás el juego que ellos quieren. Pero no nos queda más que seguir insistiendo y por lo menos dejar un testimonio de hacia dónde debemos caminar o cruzarnos de brazos. Y creo que cruzarnos de brazos, Javier, acabaría implicando terminar por ser cómplices de esta deriva autoritaria a la que el morenismo nos ha venido metiendo. Y ojalá haya algo de razón. Vuelvo a insistir, Javier, Morena es el partido más importante que hay en México. Y yo creo que en las próximas elecciones Morena va a volver a tener triunfos, muchos triunfos. Es decir, así son los procesos políticos. Que no sean triunfos a la mala, porque a los que menos les conviene es a ellos, porque entonces le van a dar ahí herramientas a la oposición, o lo que sea eso, ¿no? A deslegitimar esos triunfos. Y eso es algo que habíamos superado, querido Javier, ¿no? ¿Algún sellito de recibido de lo que se publicó? Pues desde entonces yo he aparecido varias veces en la mañanera entre estos temas y los temas del mi litigio ante la Corte por mi inclusión en los libros de texto, pues ahí estamos, ¿no? O la descalificación de la presidenta, o sea, tan acusa de recibo que ni siquiera es un funcionario de segunda, es la misma presidenta que tan lejos como ayer criticó a quienes suscribimos este documento llamándonos autoritarios, ¿no? Es decir, claro que tomaron acuse. Y eso es importante, porque en la medida en la que se genere... Mira, Javier, todo este asalto a la institucionalidad democrática que hoy estamos viviendo y que va de manera muy acelerada con la caída del Poder Judicial, la militarización de la Guardia Nacional, la extensión de las causales de prisión preventiva oficiosa, la desaparición de los autónomos, la concentración autoritaria en manos de la Autoridad de Telecomunicaciones, de todo el tema de los medios, etcétera. Bueno, todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, o trató de comenzar en 2019 primero, con una iniciativa que presentaron los diputados morenistas en el Congreso, y sobre todo en 2022 con el Plan A, con lo electoral. Y la gente saliendo a las calles logró frenar ese ataque autoritario. Luego se fueron por el Poder Judicial porque era más fácil. Sí. Ojalá
que haya una reacción, y parte de la idea de un desplegado como este, pues hay una reacción de la ciudadanía, que es la que puede salvar lo que nos queda de democracia. Pausa y regresamos. 8 minutos. Sigue con nosotros el doctor Lorenzo Córdoba, expresidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Sé, Lorenzo, que no traes turbante, pero sé que durante muchos años has estudiado los regímenes democráticos, el cómo se van transformando las sociedades. También tenemos la muestra de lo que ocurrió el pasado 1 de junio. El próximo, digamos, la próxima aduana importante es 2027, las famosas elecciones de 2027. Con lo que acabamos de ver, con lo que acaba de suceder, ¿cómo imaginas esas elecciones de 2027, Lorenzo? Muy complicadas, entre otras cosas porque una reforma electoral va a ser una reforma compleja. Lo decías tú hace un momento en el bloque anterior. Es una reforma constitucional, así que van a necesitar de los votos de sus aliados, del PT y del Verde, y hay temas que para ellos son temas intocables y que forman parte de la agenda que la presidenta ha anunciado. Por ejemplo, la representación proporcional, pues los diputaditos y los senadores de ellos, esos no se los toques. Y el dinero, no se los toques tampoco. Claro, eso te puede dar para hacer una reforma que acabe desmantelando al INE, vulnerando lo poco que queda, digámoslo así, de profesionalismo. Bueno, eso sí es mucho. Lo poco de autonomía y lo mucho de profesionalismo que queda en el INE. Pero sí pueden ser elecciones muy parecidas a las que vimos el 1 de junio. O sea, el gran dilema, te lo decía, es, bueno, este es el nuevo modelo electoral, las elecciones como las de los jueces, en donde desde el gobierno se mete sin empacho y sin que la autoridad electoral diga nada, pero además no solamente, digamos, desequilibrando la competencia, sino también intentando manipular la voluntad ciudadana, como ocurrió con los acordeones, que son clara y abiertamente mecanismos de inducción del voto. Bueno, pues ese es el gran dilema, ¿no? Vamos a tener elecciones en donde nadie sabe cuáles son los resultados, sino hasta semanas después. Vamos a tener elecciones en donde los ciudadanos ya no son los que cuentan los votos, sino es la autoridad electoral bajo ningún mecanismo de vigilancia. Por cierto, una autoridad electoral eventualmente copada por el gobierno. Mira, puede ocurrir. Y frente a eso, pues no queda más que la reacción ciudadana. Uno, de protesta frente a una reforma que no nos quite lo último que nos queda, una reforma que rescate, digámoslo así, pues que sean los ciudadanos y no nada más una parte de ellos los que terminen decidiendo. En México hay un 45% de votantes que no son votantes de Morena. No es poca cosa, es prácticamente la mitad. Es importante que esos sigan teniendo espacios para expresarse. ¿Cuáles son esos espacios? Los partidos de oposición que tenemos, pues bueno, la oposición tiene mucha de responsabilidad en donde estamos hoy. Pero yo creo que, mira, a mí hay una frase que me encanta de un politólogo australiano, John King, que al hacer la historia de cómo han nacido y muerto las democracias a lo largo de la historia de la humanidad, al hacer esta reconstrucción, él dice que cuando una democracia muere, que puede morir por muchas causas, golpes de Estado, crisis económicas, guerras, etcétera, pero siempre hay dos constantes. Y la primera constante es que siempre hay alguien que ataca, desmantela, busca desmoronar la democracia. Esos son los culpables. Pero el otro factor que siempre está presente es que hay quienes, por miedo, por indiferencia o por menosprecio de la acción de los primeros, los dejan hacer. Y esos son los culpables. No nos convirtamos en culpables. Mientras haya un dejo de la democracia de defender a su INE, de defender su credencial para votar, de defender pues, el derecho de elegir quienes te gobiernan y representan, pues hay esperanza. Cuesta arriba, pero esperanza. Nos sabemos la receta, ¿eh? Se vienen, y seguramente lo sabes, los parlamentos abiertos. Sí, en donde cabe toda la democracia y todas las voces. Todo mundo habla, pero no escuchan nada y al final del día no le mueven ni una coma. Eso es muy probable que ocurra. ¿Estarías ahí en esos parlamentos? Oh, por supuesto. A ver, mira, si los que hablan de enemigos y que no hablan y que todo el día utilizan las mañaneras para estigmatizar a los adversarios son ellos. Yo creo que es muy importante no actuar como ellos, porque entonces somos funcionales. Claro que sí. A mí me tocó, te lo digo en primera persona, hace casi 4 años, en noviembre de 2021, ir al Congreso. Era una celada. Lo vimos. Fernández Noroña, Benjamín Robles, todos se lanzaron a atacar y a descalificar, a gritar, no les interesaba discutir. Bueno, creo que al final del día no me fue mal como presidente del INE, pues uno, porque los tratas con respeto, cosa que ellos no son, de lo que no son muy duchos, y los evidencias. Segundo, vas con datos. Tercero, pues hombre, no rompes, digámoslo así, las bases de la convivencia, que son tratar de construir algo, ¿no? Y eso tiene un costo también para ellos. Bueno, los gobiernos autoritarios suelen tener periodos de purgas. Ve lo que está pasando.
tampoco la tienen muy sencilla. Morena es un amasijo de cosas, de personas, ¿no? De ideologías tan diversas, que luego tampoco les va a resultar fácil de administrar, y el contexto es muy difícil. Así que yo creo que lo que no podemos permitirnos es ceder de brazos cruzados las llaves de entrada con las que se manipula el acceso a los poderes públicos. O sea, dejarles que se conviertan, como ocurría en el pasado, en los cadeneros que dicen quién entra y quién no. Mientras eso esté latente, sí, y digo, vale la pena luchar por ello, pues Morena hoy nos gobierna y probablemente nos gobierne todavía un rato más, pero no va a ser para siempre como ellos pretenden. En lo personal, Lorenzo, ¿crees que te has equivocado? Tal vez en lo público, en lo social, cuando eras presidente del Instituto Nacional Electoral, ser menos crítico tal vez, sentarte, jugar más con una visión política. En algún momento lo pensé. Y hubo, me acuerdo, muy curioso, bueno, a ti te tocó porque te tocó en el noticiero que conducías en aquel entonces escuchar que había dos modelos para enfrentar un poder tan duro como el del presidente López Obrador. El modelo Córdoba, que era muy confrontacionista, y el modelo Saldívar, que era un modelo mucho más político, de negociación. Hoy sabemos que el modelo Saldívar pues es simple y sencillamente ceder la plaza, ¿no? Y también tenemos ejemplos de cómo la condescendencia y el no meter las manos, déjame decirlo así, frente a ataques injustificados, pues trae como consecuencia pues que te desaparezcan, como el de Inaya, la COFESE, que prácticamente optaron por una lógica de no responder las acusaciones. En retrospectiva, a ver, hay muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor. Si ni de lejos mi gestión en el INE fue una gestión perfecta, pero yo creo que es una gestión que concitó pues, el apoyo ciudadano, que salió a las calles a defender una institución, como no ha ocurrido en otros casos, y que evidentemente pues, llevó al oficialismo a tener que emprender la ruta de desmantelamiento de las instituciones democráticas con otros actores y no con el INE. El INE quedó al final, y el INE había sido el primero. El asalto contra la institucionalidad democrática comenzó con el INE. Ahora lo dejaron hasta el final y tienen muchos elementos para llevarlo a cabo. A ver, yo creo que errores pues, se pueden haber cometido. No habría hecho una cosa distinta, mi querido Javier, ni entonces ni ahora. Y creo que el autoritarismo se le combate con las herramientas pocas tal vez que tengamos a la mano los ciudadanos. ¿Cómo combates el que te hayan incluido estigmatizando y mintiendo? Porque yo jamás me burlé de las comunidades indígenas, me burlé de una persona que había ido indebidamente en una comunicación privada, que había ido a chantajear al INE y que se divulgó por el espionaje. Es increíble que haya querido, el gobierno todavía utilice una herramienta de espionaje, y se dicen demócratas, fíjate, una herramienta de espionaje para denostar a alguien que les es crítico y que no les gusta. Bueno, hasta en los libros de texto fuiste a parar. Por eso, a eso me refiero. Y bueno, pues esperemos la próxima semana, porque la Corte va a resolver, finalmente, después del empate que se tuvo hace 2 meses, quién tiene la razón. Y yo confío mucho en que todavía, a pesar de estos nubarrones que están sobre nosotros, pues los ciudadanos sigamos teniendo, y además, te lo digo así, espero que esto sea un ejemplo de cómo se enfrenta un gobierno autoritario, cómo se enfrenta a alguien que te quiere estigmatizar con toda la potencia del Estado, bueno, con las herramientas del derecho. Es un camino lento, a veces es infructuoso, pero bueno, pues no hay que quedarnos cruzados de brazos, Javier. ¿Hablamos la siguiente semana? Seguro, encantado. Gracias, doctor Espero Lorenzo. con buenas noticias desde la Corte. Ya lo veremos. Y si no, de todos modos también hablamos. Habrá sentencia. Gracias. Doctor, gracias por acompañarnos ti, Javier, esta tarde. Gracias. Es la voz del doctor Lorenzo Córdoba. Lo acaban de escuchar, expresidente, consejero del INE. Una cantidad de mensajes a través de redes sociales. Ahorita se los hacemos llegar de todos, de todo tipo, de verdad. Gracias de verdad por estar al pendiente de este programa. Vámonos